Buenas noches, placer estar aquí con ustedes. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 4. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado. Ahora, esta historia yo la he leído hace muchos años y casi que cada año la estoy leyendo, la estoy revisando, y es una de las historias que más me gusta de la Biblia. Y me gusta porque yo no sé si algún día usted se ha sentido así como esta viuda, una mujer en una situación muy difícil. La Biblia dice pues que ella creía en Dios a tal punto que su esposo era un profeta, pero él murió y su vida cambió. Ella ya no tenía ni esposo ni tenía papá para sus hijos, pero también la Biblia muestra que ya no había provisión para ella. Parece que dependía económicamente de su esposo. Y la Biblia dice que las deudas la acechaban, y debido a esto podía perder a sus hijos porque un acreedor la estaba persiguiendo y no sabía qué hacer. Ahora, a mí me gusta porque yo creo que muchos hemos atravesado por situaciones similares. Recuerdo que cuando mis padres se divorciaron, vino una situación muy complicada para nosotros, una situación demasiado difícil, y tuvimos que convivir con la escasez por muchísimos años. A raíz de estas situaciones tan difíciles, mi mamá decidió ir a la iglesia. Tal vez en medio del desespero en que estábamos, ella dijo: la única alternativa es meterme a buscar a Dios porque no hay más. En el momento que se dividieron ellos, pues mi papá bajó la provisión financiera y empezamos a atravesar las situaciones económicas más difíciles después de venir una vida pues buena, una vida donde nada nos faltaba. Y recuerdo que cuando nos reuníamos en esa iglesia era un apartamento. Y estando allí, mi mamá me llevaba y me decía: camine, me acompaña a la iglesia. Ahora yo decía: para mí era un apartamento, eso era una iglesia sin un apartamento. Pero yo iba con mi mamá porque encontré una mecedora. Y en esa mecedora, mientras hablaban de la Biblia, yo me sentaba y me mecía. Entonces yo soy los que creen que si Dios llamó a Moisés en medio de la zarza, a mí me llamó en una mecedora. Eso fue un privilegio. Pero en esos días difíciles nos cortaron los servicios públicos muchas veces. Mi mamá a veces me mandaba a la tienda a pedir fiado porque no había con qué comer. Ahora, a mí me daba pena pedir fiado, pero con mi hermano que me sigue a mí empezamos a trabajar llevando los domicilios en el conjunto donde vivíamos para poder ganarnos un dinero y poder llevar comida a la casa. Pero una de las cosas que yo no voy a olvidar es que andábamos demasiado endeudados, muy endeudados, porque la situación financiera cambió de un momento a otro. Y a raíz de esta situación, mi mentalidad cambió, y mi mentalidad fue una mentalidad de pobreza durante todo el tiempo. Yo pensaba que no era digno de merecer, digno de viajar, digno de tener, porque tenía mentalidad de pobreza por todo lo difícil que habíamos vivido con mi mamá y con mis hermanos. De aposta que leí un versículo en la Biblia que decía que los zorros no tienen cueva donde vivir, ni los pájaros tienen nidos, y así es el Hijo del Hombre, porque no tiene donde recostar su cabeza. Y yo decía: si Jesús está llevado, pues yo también. Y esta historia de la viuda me encanta porque al final ella hace caso lo que el profeta le está diciendo y empieza a llenar las jarras. Y la Biblia dice que las jarras que llenaba llegaban al borde. Y cuando se le acabaron las jarras, se acabó la multiplicación. Y el profeta le dijo: coge eso que tú tienes, véndelo, paga tus deudas, pero además de eso, vive con eso que te va a sobrar. Ahora, la Biblia no dice cuántos años tenía la señora ni sus hijos, pero imagino que la provisión fue de tal manera que por el resto de su vida tuvo con qué vivir. Yo no sé si a usted le gusta esta clase de milagros, pero a mí me encantan. Me encanta cuando Dios habla y nos bendice. Y yo creo que el mismo Dios que hizo ese milagro en ese tiempo es el mismo de hoy. Dios no tiene límites. En el caso de la viuda, la multiplicación vino por la obediencia, y Dios usó el poco aceite que ella tenía para bendecirla. Yo creo que en esta misma medida nosotros tenemos soluciones de parte de Dios, y hay una obediencia que Dios pide.
Solo que el camino ya no es el aceite, sino son los diezmos y las ofrendas. En muchos pasajes de la Biblia se habla de términos financieros y escogí 3 para contarles a ustedes. En Deuteronomio 26, versículo 1 y versículo 2 dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Levítico 27:30 dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Éxodo 23:19: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Yo veo que la Biblia habla de cosas muy fáciles o enseñanzas muy fáciles para que nosotros podamos tener abundancia. Ese es el título de la predicación: diezmo, camino a la abundancia. Y yo veo que la Biblia habla acerca del diezmo. La Biblia habla acerca de pagar las deudas y acerca de dar. Ahora no le voy a hablar de esas dos, eso lo dejamos para después, pero yo quiero hablar acerca de diezmos y de ofrenda. Y le quiero aclarar que no va a pasar el balde otra vez para pedirles algo adicional. No hay ninguna cuota especial para ustedes esta noche. Ni les voy a hablar de las necesidades que tenemos como iglesia, no. El propósito de esta predicación es enseñarles un principio bíblico que hace cambiar nuestra vida financieramente. Mi única intención es que cada uno de ustedes y sus familias disfruten la abundancia de Dios, porque si usted ha leído esto en la Biblia, va a encontrar que Dios es un Dios que bendice abundantemente. Solo que a veces yo me doy cuenta que sabiéndolo no lo experimentamos. Por eso me da rabia ver cristianos endeudados. A mí me da rabia, porque yo estuve endeudado, yo sé lo que son las deudas. Cuando tuvimos deudas con la casa que estábamos pagando en su entonces, muchas veces me despertaba a las 4 de la mañana preocupado de cómo iba a pagar la cuota, porque vivía de comisiones, pero si las comisiones no se daban, las ventas no se daban, no había comisiones. Y muchas veces no se dieron las ventas. Entonces me levantaba a las 4 de la mañana clamando: Señor, no me abandones, Señor, tú dijiste. Pero Dios no me había mandado a tener deudas. Por eso me duele cuando veo cristianos endeudados. Me duele cuando veo gente que da mal testimonio por sus deudas y no paga y se esconden. Porque yo viví eso en mi familia. Yo sé lo que es negarse por el teléfono para no pagar una deuda. Yo veo personas que no pueden venir a la iglesia porque no hay cómo venir, no hay para el transporte. A mí me da tristeza ver que algunos niños en su Presencia Kids llegan el domingo en la mañana sin haber desayunado porque en su casa no había para el desayuno. Algunos vienen con sus zapatos y sus deditos dentro de los zapatos así apeñuscados porque no tienen sus papás para comprarle un par de zapatos. Me duele cuando veo hombres metidos en desiertos financieros, que esos desiertos golpean su familia, y no por culpa de Dios, sino por errores nuestros donde nos hemos equivocado. Pero además de esto, me molesta la mentalidad de pobreza, porque yo he entendido que Dios sí provee. Si usted no quiere diezmar, es su decisión. Aquí no, la iglesia no le va a exigir lo que usted tiene que hacer o lo que sea. Jamás le haríamos eso. Usted o diezma o se va. No, es su decisión. Pero yo quiero que esta noche usted tenga en cuenta los principios bíblicos, porque tengo un propósito, y es que salgamos del hueco en que a veces nos encontramos. Éxodo 25, 1-7 dice lo siguiente: Dios le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y después de esto empieza Dios a decir: yo quiero que me den esto, y empieza a pedir un poco de productos y cosas. Pero me llama la atención que Dios dice: mira, yo quiero una ofrenda, pero no quiero que les exijas, no quiero que los obligues. Yo quiero que cuando ellos lo den de todo corazón y de forma voluntaria. Y eso es lo que quiero que usted entienda con Dios. Hay un principio del diezmo que para mí es un mandato, pero como habla el espectro en Malaquías y dice: inténtenlo, es que usted decide si lo da o no lo da. Es su decisión, nadie lo puede obligar. Pero sin embargo encuentro que en el versículo 3 Dios dice: y esto es lo que espero que me den. Porque Dios siempre tiene una expectativa con respecto a lo que le podemos dar. Porque cuando le damos a Dios, estamos declarando que Dios es el primer lugar.
Es como la universidad de los hijos. Yo le puedo decir a mi hija, mira, te pagué la universidad, no estudies, pero tú tienes que pasar. Y a veces Dios se comporta de esta manera. Durante muchos años yo he escuchado toda clase de argumentos usados en contra de los diezmos y las ofrendas. He escuchado de todo. He escuchado que la gente dice, eso es para enriquecer al pastor. Claro, ¿para qué piden eso? He escuchado que la gente dice que en las iglesias solo se predica plata. Otros dicen, eso del diezmo es solamente Antiguo Testamento y ahora vivimos bajo el Nuevo Pacto, eso en el Nuevo Testamento no está. Otros dicen, mire, el diezmo no es plata, lleve también yucas, plátanos, eso es cultivo, ganado, lleve una ternera. Otros dicen, yo el diezmo si no lo doy, se lo doy a mi tía, que harto que lo necesita la vieja. O algunos dicen, esa iglesia ricachona, ¿para qué quiere más? Yo no he escuchado nada. Otros me dijeron a mí, mire, cuando me echen de la empresa, me monto una iglesia y vivo de los diezmos. ¿A usted nunca le han dicho eso? Como si fuera tan fácil. Pero mientras Dios, ahora, yo tengo que reconocer algo y es, yo lamento profundamente que muchos hombres de Dios hayan abusado de este principio bíblico, lo lamento, porque lo han usado mal. Pero también tengo algo claro, Dios es el que los va a juzgar y Él no puede ser engañado. Eso es un tema tenaz con Dios. Pero además de esto, me pregunto por qué tantos ataques hacia el diezmo y las ofrendas. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con la gente siempre están atacando el mismo tema. O aún uno mismo está confrontado con esta clase de temas. Pero quiero que piense algo. Tal vez el enemigo esté detrás de tal manera que no seamos prósperos, sino vivamos endeudados y llevados. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. El contexto de este pasaje está hablando acerca de dar, y no solamente dar, sino dar con generosidad. Ahora, me gusta este pasaje porque este pasaje revela algo que nosotros llamamos aquí en la iglesia vivir bajo los beneficios de la cruz. Y si usted fue a encuentro y usted ha tomado los pasos y los niveles, sabe de qué le estoy hablando. Los beneficios en la cruz, es decir, lo que Jesús hizo en la cruz, que nos da a nosotros es redención, nos redimió de nuestros pecados, nos justificó, nos perdonó de pecados. Y estamos cantando una canción acerca de perdón de pecados. Nos da salvación, nos da sanidad física, sanidad emocional, restauración de hogares. Pero también hay algo más y es prosperidad económica. Y a mí esto me costó mucho trabajo entenderlo por mi mentalidad de pobreza. De verdad, yo siempre pensé que habían que andar pobre y critiqué a los que tenían plata. Yo decía, son esclavos de eso, en cambio yo no tengo esclavitud de nada porque nada tengo. Y comencé a juzgar, y cuando a alguien le iba bien yo decía, uy, hijo del diablo, Dios, el diablo le está dando. Y comencé a hacer un poco bobadas que no eran. Pero cuando entendí que Dios quiere prosperarme económicamente, cambió. Porque Dios es un Dios de abundancia. Yo nunca veo a Dios en la Biblia pidiendo plata prestada. ¿Usted sí? O le dice, venga, ¿será que me presta un becerro y me lo ofrece y yo le pago después cuando lo quememos? No. Jamás lo veo en la Biblia haciendo eso. Y yo veo que Dios tiene un interés, y es que seamos libres financieramente. Libres, Dios quiere esa libertad. Es más, Deuteronomio 28 dice que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola. Yo sé lo que traen las deudas, y por eso me encanta lo que Dios dice contra ellas. Yo no quiero que esta predicación sea una predicación de ustedes dicen, ay, qué buena predica, tan chévere. No, yo quiero que esta predicación sea una predicación real en cada familia, y ustedes me van a ayudar. Necesitamos renovar nuestra mente y tomar decisiones para que este año sea diferente. Ahora, yo no sé si usted cuando cerró el 31 de diciembre se reunió con su familia, oró por la lechona y empezó a hacer los planes para el 2015. Pero yo le dije a Dios algo, le dije, Dios, mi 2015 tiene que ser diferente en todo sentido. Tiene que ser un año nuevo. Yo no quiero un 2014, y no fue malo. Pero yo entiendo lo que la Biblia dice que la gloria de Dios va en aumento. Yo quiero la gloria de Dios en aumento en mi vida. Y por ende en la iglesia. Quiero un año diferente. Y qué mejor que pensar también en el área financiera, que puede ser un área diferente. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño.
El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Mire, aunque la Biblia no nos da la cantidad de detalles que quisiéramos para poder analizar estos pasajes, sí hay cosas interesantes. Y quiero empezar con el versículo 7. El versículo 7 habla de hacer lo que es correcto y lo que no es correcto. La ofrenda de Abel fue aceptada porque él hizo lo correcto, pero la de Caín no fue aceptada porque él hizo lo que no era correcto. Ahora, cuando uno lee el contexto, uno va a encontrar que Caín ofreció lo mejor de sus crías. Y no quiere decir que Caín ofreció una yuca podrida o una mazorca con gusano. No, él no hizo eso. Seguramente él ofreció lo mejor de su cultivo para Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que podemos interpretar con estos pasajes es que lo que Dios le había pedido a ellos era que sacrificaran un animal. Por eso a él le gustó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Es decir, Caín hizo lo que estimó conveniente. Ahora, podemos establecer en este pasaje que Dios está diciendo: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Él confronta a Caín y le dice: Caín, estás haciendo lo que no es, te equivocaste. La pregunta aquí es: ¿será que esto puede pasar con nuestros diezmos y ofrendas? ¿Será que podríamos presentar nuestros diezmos y ofrendas agradable a Dios o no agradable a Él? Cuando Dios pide algo exacto, tenemos que darle lo que Él está pidiendo. Veo dos tipos de personas en Abel y Caín. Una persona que cuando Dios pide, da lo que es, y a Dios le gusta que demos lo que es. El diezmo no es el 1%, es el 10%. Eso fue lo que hizo Abel. Pero también encuentro algo que representa lo de Caín. Es una persona que da lo que quiere y supone que le tiene que gustar a Dios, pero a Dios no le gusta. Ese es el otro tipo de persona que está allí. Algunos estudiosos de la Biblia afirman que entregar el diezmo es simplemente devolverle a Dios lo que le pertenece, porque al fin y al cabo es de Él. Y creo personalmente que Dios no está mirando la cifra, no está mirando si dimos 100,000 o 200,000 o 1,000,000, qué sé yo, lo que usted dio, sino sencillamente lo que Dios está mirando es cómo está nuestro corazón, nuestra obediencia, nuestra actitud, cómo estamos en cuanto a ídolos, porque en algún momento el dinero puede convertirse en nuestro ídolo, sin darnos cuenta. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Me gusta este pasaje porque está diciendo: demuéstraselo. Señor, yo te amo. Dale a Dios lo que le corresponde. Si tú ganas algo, dáselo a Dios. Dale una parte de lo que tú ganaste. En este caso, como hablamos de dinero, estamos hablando del 10%. En el Antiguo Testamento antes no estaba el dinero, por eso se movían con los cultivos o con los animales. Hay una palabra muy interesante en todo este estudio con respecto al dinero, y son las primicias. Las primicias significan el principio, o lo primero, o lo mejor de la cosecha. En algunos pasajes de la Biblia, cuando está hablando de primicia, significa abundancia, significa comienzo, mayoría o primeros frutos. Y este pasaje que le acabo de leer de Proverbios, donde dice que le mostremos a Dios lo importante que es para nosotros, es un pasaje que está relacionado con Romanos capítulo 11, versículo 16. Este pasaje lo escribió Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice lo siguiente: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pues como está hablando de primicias, él utiliza una palabra cuando dice el tema de primicias. Esa palabra quiere decir en el griego es una palabra compuesta que significa principio del sacrificio. Y esto me llevó a pensar si dar el diezmo es un sacrificio, y la verdad es que en mi vida sí ha sido un sacrificio. ¿Por qué? Porque a veces he necesitado ese 10% para cubrir algo que me hacía falta. Y bajo lo que la Biblia menciona me encanta, porque no es fácil dar un diezmo.
Uno quisiera quedárselo y disponer de ello, pero Dios está pidiendo eso para él. Y lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros entregamos esa primicia, al decir que entregamos la primicia y el resto es santo, lo que está diciendo Pablo es que al entregarle a Dios el diezmo, lo que hace Dios es bendecir el 90% restante. Si no se lo entrego, no hay la bendición. Pero si se lo doy, allí está. Ahora, ¿cuál es la bendición de Dios? Pues la bendición de Dios es que Él lo multiplica. Quiero que entienda algo. Usted va a encontrar en la Biblia que Dios muchas veces multiplica las cosas, porque Dios no suma, Dios siempre multiplica. Y esto sucede con algunas personas que cuando dan su diezmo, viven de su 90, le alcanza para todo, no saben cómo, pero llegaron a fin de mes con todo lo que estaban pensando. ¿Qué hizo Dios? Multiplicó su 90%. Porque esa es la bendición. Y uno dice, no, pues yo no sé cómo eso la plata como que rindió, no, como que se multiplicó. Máquina de maíz pira, alguna cosa pasó. Pues Dios multiplicó. Esto es una ley espiritual que Dios estableció con el diezmo y las ofrendas. Quiero que vean la Biblia que Jesús es especialista en multiplicar. Si no, mire que alimentó 4,000 en un momento y después otros 5,000. Multiplicó. ¿Y qué hizo con estas personas? Pues multiplicó los panes, multiplicó los peces. Y en esa cifra solo le estoy hablando de hombres, porque dice que además alimentó a sus esposas y a sus hijos. Entonces Jesús es especialista en multiplicar. Y yo creo que siempre habrá una respuesta de Dios a nuestros diezmos y ofrendas. Siempre la habrá, porque es bíblica. A esta altura de la predicación, alguno de ustedes puede estar pensando que, sin embargo, no le he dado el versículo del Nuevo Testamento. Y puede estar diciendo, pero es que yo estoy en el nuevo pacto, y entonces, ¿qué pasa, hermano? Y yo sé que hasta que no se lo dé, usted no va a aflojar. Ahora, no me refiero al diezmo. Pero le quiero decir dos cosas. La Biblia es una sola. Y Jesús no abolió el Antiguo Testamento, sino lo cumplió. Las leyes las cumplió Él. Primera gran verdad. Y segunda verdad es que le tengo el versículo. Mateo 23:23. Jesús está hablando a los fariseos y les dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. La Reina Valera dice: mire, es necesario hacer esto, está hablando de los diezmos, pero no deje de hacer lo otro. Es lo que Dios espera. Yo muchas veces busqué la manera de disminuir el diezmo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces yo digo, no, pero la gaseosa se diezma. No, gaseosa no se diezma, estos son utilidades para el cuerpo. Sale de ahí, no se cuenta. Cumisco chocorramo tampoco, eso no entra en el diezmo. Señor, ¿qué diezmo? No, pues, dejemos así, ¿te parece bien el próximo mes? Yo acumulé el diezmo. Y le decía al Señor: Señor, tan de malas que esta quincena no alcanzó. La siguiente doble o nada, ¿listo? Pero nunca me di cuenta que el que perdía era yo mismo, porque la verdad no me alcanzaba y vivía endeudado. Una vez recuerdo que después de dictar una clase, un muchacho se me acercó y me dijo: mire, yo estoy vendiendo mi apartamento. Ese dinero con que pagué mi apartamento, yo ya había diezmado sobre eso. Y ahora que lo estoy vendiendo, no le voy a ganar nada. La pregunta es: ¿diezmo o no diezmo? Yo no recuerdo lo que le dije, pero salí pensando y dije: ¿qué tal el corazón humano, no? O sea, uno busca siempre hacerle zancadilla a Dios. Y me subí al ascensor. Íbamos Dios y yo, y él me dijo: ¿y tú eres así, no? Le dije: ¿para qué piso es que vas tú, caramba? Tremendo esos pecados de uno. En su libro Una vida de bendición, el pastor Robert Morris dice lo siguiente: el diezmo representa la máxima prueba del corazón del creyente, pero con mayor importancia, el diezmo es también la única área en la que los cristianos son invitados a probar a Dios. Sí, cuesta darlo, pero es la única área en toda la Biblia que Dios permite que lo probemos. Y he encontrado que el diezmo habla de lo que hay en nuestros corazones. Si no lo damos es porque hay amor, porque Dios no es el primer lugar. Y ahí podemos concluir muchas cosas más. Malaquías
capítulo 3, versículo 8 al 11 dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir cuando te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán en las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, no quiero que piense que usted está maldito porque no lo ha dado. Cuando habla de maldición es que no le va a ir bien con respecto a la persona que sí lo da y le va bien. Eso es maldición. Pero me gusta también lo que la Biblia menciona, porque aquí está diciendo: mire, hágalo. Si usted lo hace, va a recibir una promesa, un intercambio. Eso es como si fuera un mal negocio para Dios. Nos da el 10 y Él nos da muchísimo más que el 10. Porque Dios se deleita en bendecirnos a nosotros. Esa es una gran realidad. A Dios le gusta darnos. Y aquí en la Biblia enseña cómo tengo que hacerlo. Dice: ¿a dónde lo tengo que? ¿Cómo quiere Dios que lo haga? Que lo traiga a su casa. ¿Por qué a su casa? Porque es el lugar que Dios ha designado que es. Que yo se lo quiero dar a mi mami. Eso se llama otra cosa, donaciones a mami. Pero no es al Señor. Pero además de esto, dice la Biblia, mire, ¿cuál es la promesa? Y me encanta la promesa. Ahora, si a usted le gustan las promesas, ese versículo tiene que estar subrayado. Porque Dios dice: mire, ¿saben qué? Tráiganlo. Les abriré las ventanas de los cielos, número 1. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Usted se imagina eso? Toca pensar en trastearse uno para poder guardar la provisión del Señor. Y yo no sé si usted cree eso, pero yo lo creo porque Dios no miente. Y dice: pónganme a prueba, inténtenlo. A mí me gusta esto, porque Dios está diciendo: inténtalo a ver si no te cumplo o no te cumplo. Y me parece que es como si Dios mismo acepta el reto de yo probarlo con el dinero. Y si usted lo va a hacer, yo lo animo que lo haga durante 3 meses. Inténtelo. Si al tercer mes Dios no le respondió, usted dice: no, Dios, tú no me cumpliste, me debes tanto, tanto y tanto. Hagan las cuentas, que le firme una letra. Pero estoy seguro que Dios va a responder acerca de lo que ha dicho, porque Dios es un Dios de palabra. La pregunta que me surge con este texto es: ¿por qué Dios se dejaría probar en esto? Si Él es Dios, Él es todopoderoso, no tiene que mostrarme absolutamente nada. Yo le creo, pero ¿por qué Él dice: pruébeme, pruébeme? Ahora, si Él lo dijo, hay que hacerlo. Pero yo encuentro que es porque a Él le gusta ser nuestro medio de provisión. A Él le gusta eso. Él quiere nuestro bienestar. O sea, Él no quiere que usted ande con la dieta de pasta y carne durante 4 semanas. Nunca ha tocado esa dieta. En mi tiempo de pobreza me tocó. Cambiamos la carne por carbe. ¿Se ha comido esa vaina? Que el Señor nos bendiga. Yo creo que Dios quiere que lo probemos porque Él quiere que nosotros entendamos que Él nos quiere bendecir más. Y esto me acuerda de la historia de Abraham. Porque Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: mira, haré una descendencia de ti tan grande como las estrellas de los cielos, grandísima, la haré. Y cuando le dio su hijo, Dios le pidió que ofreciera a su hijo en sacrificio. O sea, ¿será que Dios se equivocó? Le da una promesa, después da al hijo y ahora quiere que se lo ofrezca. Y cuando Abraham decide ofrecer a su hijo, Dios le dice: no lo hagas. Pero en ese momento, cuando Dios ve el corazón de Abraham y ve que él está dispuesto a entregar a su hijo, ahí es cuando él desata la promesa de Dios sobre su vida. Ahí, ese es el momento. Así que si Dios le dice a usted: tráeme el diezmo, Señor, ¿codensa o el diezmo? ¿Qué está haciendo Dios? Está mirando lo que hay en su vida. Y usted dice: Señor, yo me la juego toda, pues que me corten la luz, Señor, pero aquí está lo suyo. Yo creo que Dios va a hacer lo mismo que hizo con Abraham, porque en el momento que usted entrega a Dios lo que le corresponde a Él, usted desata bendiciones sobre su vida. Esto es un tema bíblico. Cuando pienso en los temas de dinero y Dios, yo entiendo que hay un interés especial del Señor en ser el número 1 en nosotros.
Y es porque Dios sabe que en nuestro corazón hay cierta tendencia a amar el dinero. Yo amé al dinero. Cuando me vine a trabajar a la iglesia, de las cosas más difíciles fue eso. Y Dios me quería mostrar que en mi vida había amor por el dinero. Siempre me fue bien en ventas. Nunca me fue mal. Pero cuando se reduce el presupuesto o el ingreso, Dios quiere mostrar quién está en primer lugar. Por eso la Biblia dice, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Por eso la Biblia dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Yo encuentro que el diezmo es una forma de adorar a Dios y de decirle a Él, tú estás en primer lugar. Y creo que cuando nosotros le entregamos a Dios lo que le corresponde, es inevitable que Dios mueva su mano en favor nuestra. Así que quiero invitarlo, por favor, en esta hora que usted se ponga en pie. Yo quiero que tomemos un tiempo para ministrar esta predicación. Y el ministrar es sencillamente pensar y orar. Así que usted va a orar por su familia. Yo quiero que no deje pasar este tiempo sin orar. Ahora, si usted ha sido un diezmador consumado y ha dado sus ofrendas, quiero que piense a qué nivel quiere llevarlo Dios, porque eso sería otro nivel para otro día, acerca del dar. Pero quiero que piense en su familia. ¿Cómo está su familia financieramente hoy? Y Señor, hoy te damos gracias porque tú estás en este lugar. Señor, yo creo que algo especial van a suceder en las finanzas de cada una de las familias aquí representadas. Pero hoy te pedimos perdón. Y yo quiero que entremos en este paso de pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Te pedimos perdón por las ideas que hemos creído del diezmo y las ofrendas. Porque hemos criticado a los pastores, porque hemos criticado a algunos, porque hemos dejado que nuestra cabeza se llene de basura con respecto a esto. Te pido perdón porque el dinero, el trabajo, la empresa se han convertido en mi ídolo. Yo te pido perdón, Señor, por esto. Te pido perdón porque muchas veces he tomado decisiones y no he pedido tu guía, Señor. Consideré que podía aceptar ese socio, consideré que podía, Señor, hacer esto, invertir tanto, pedir prestado esto, y me equivoqué, Señor. Y sabes que siempre he tratado, Señor, de negociar el diezmo y la ofrenda. Si me das, yo te doy. Si no me das, pues no te doy. Pero nunca he tomado una decisión de darlo, Señor. Y busqué todas las excusas para no darlo. Señor, reconozco que yo me endeudé voluntariamente, que he vivido de apariencias. Aún, Señor, he sido mala paga. Reconozco, Señor, que he pecado contra ti y he dado mal testimonio. Señor, perdóname. La verdad, Señor, es que, como estábamos viendo hace un momento, yo quiero que este 2015 sea un año diferente. Y yo no quiero estirar el dinero, Señor. Yo lo que quiero es que multipliques mi vida financiera. Y yo quiero hoy, Señor, acercarme a ti y entregarte mis finanzas, Señor. Yo te entrego mi trabajo, te entrego mi sueldo, te entrego el presupuesto, Señor. Te entrego los ahorros, Señor. Te entrego los acreedores. Te entrego la visión que tenemos con la familia. Señor, te entrego aquellas cosas que no han funcionado bien, Señor. Te entrego el pago de impuestos, Señor. Te entrego los negocios que hago hoy en día. Señor, ven y maneja mis finanzas. Señor, yo me rindo a ti. Señor, entrego mis finanzas todo a ti. Espíritu Santo, yo quiero que tú seas el número uno en mi vida. Yo quiero que tú seas el motivo de mi adoración. Y quiero ser sensible a tu voz. Tal vez algún día me dijiste, dale esto a tal persona. Yo no fui capaz de hacerlo, Señor, porque me cuesta trabajo desprenderme. Reconozco que he sido egoísta, Señor. Reconozco, Señor, que me cuesta trabajo ser bondadoso. Y que a veces, conociendo las necesidades de otros, yo les he dicho que el Señor te bendiga. Pero yo no he sido movido, Señor, a darles a otras personas. Por eso hoy yo rindo mi vida a ti una vez más, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús rompemos toda maldición financiera en nuestra vida. Toda maldición financiera que vino por idolatría. Toda maldición financiera que vino, Señor, por causas generacionales. Toda maldición financiera, Señor, porque lo que he hecho es ilícito. Lo rompo en el nombre de Jesús. Y yo hablo, Señor, hoy mismo a los cielos de hierro y a las nubes de bronce, Señor, y declaro, Señor, que ahora se abre un hueco sobre mi vida.
Yo no quiero estar alcanzado, Señor, cuando hago el mercado. Yo no quiero llegar a la caja registradora y tener que sacar cosas, Señor. Yo quiero, Señor, tener con qué pagar esto. Yo quiero con qué darle a mi esposa y a mis hijos, Señor, un buen nivel de vida. Y no quiero, Señor, darme las del ricachón o el que más tiene, sino quiero vivir bajo el beneficio de la cruz que tú sabes dar. En el nombre de Cristo Jesús, hoy rompo toda maldición sobre mi vida. Rompo con las mentiras, rompo con la dureza. Señor, renuncio a la tacañería en el nombre de Cristo Jesús. Renuncio a la mentalidad de pobreza en el nombre de Jesús. Se va de mi vida, Señor. Se va de mi vida ahora mismo. Este tipo de prédicas que a veces digo, no, esa prédica no me gusta. Yo rompo, Señor, hoy mi corazón delante tuyo y te digo, Espíritu Santo, háblame. Señor, méteme en mi corazón, Señor, tu palabra para no pecar contra ti. Y yo declaro hoy, Señor, tu bendición en este lugar. En el nombre de Jesús. Si usted va a empezar a orar, si vino solo, usted va a orar solo. Pero si vino con su familia, usted va a empezar a orar. Señor, queremos provisión tuya. Queremos pagar las deudas. Señor, queremos un futuro, Señor, que dependa de ti. Tú eres un Dios todopoderoso. Tú puedes hacer que un día a otro cambien mis finanzas. Yo clamo, Señor, en esta hora por milagros financieros, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, no sé cómo lo vas a hacer. No sé si en las cuentas de ahorro va a aparecer algún dinero. No sé si va a haber perdón de deudas, pero hoy te pido, Señor, que tú respaldes tu palabra, porque tú dijiste, inténtenlo y verán. Si no les abro las ventanas de los cielos, si no les daré tanto que no tengan dónde almacenar. Hoy declaro, Señor, sobre tu iglesia que tú derramas bendición financiera, aún sobre el que no cree, Señor. Hoy lo estás haciendo para que todo el mundo sepa que tú eres un Dios todopoderoso. Declaramos, Señor, una vida de prosperidad. Declaramos que algo nuevo está pasando. Ideas en nuestros negocios, algo nuevo está pasando. Declaro, Señor, que los problemas financieros que azotan el país no pueden tocar a tus hijos, porque tenemos tu favor, porque tú lo prometiste, en el nombre de Cristo Jesús. Por la abundancia de tu misericordia, entran tus hijos al lugar que has escogido. Por la abundancia de tu increíble amor, tu gloria es cantada en lenguaje angelical. Sanas la tierra y los corazones con tu voz, y el firmamento dice que tu paz llegó. Sanas la tierra y los corazones con tu voz, y el firmamento dice que tu paz llegó. Jesús, infinito